Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que son parte de esta familia, que son parte de este canal. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos también invitar a nuestros amigos y hermanos que es primera vez que se acercan a este canal, que se suscriban, den like a los videos, compartir, para que así esta comunidad, este canal pueda crecer y así YouTube pueda sugerir este material a otras personas que desconocen esta clase de temas. Así que, hermanos, suscríbanse, compartan, den like, comenten para que así este canal pueda crecer y podamos llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo con la verdad presente. Así que glorificamos el nombre de nuestro Dios porque nos permite una vez más predicar su santa palabra. En esta ocasión, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque en este momento estamos en este lugar y a través de este medio predicando tu palabra. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados y llenos de conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Invitamos, Señor, por fe, la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Bendice nuestro intelecto y nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, quiero que tomen sus Biblias y estudiemos la Biblia a profundidad. Queremos hacer una pequeña aclaración sobre un pequeño error que trae la lección de escuela sabática. Quiero iniciar usando Hechos capítulo 17, versículo 11 al 12. Este versículo es de vital importancia para los estudiosos profundos de las Escrituras. Hechos 17, 11 al 12 habla de los bereanos, que eran grandes estudiosos en las Escrituras. Y dice Lucas, noten cómo dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Lucas está hablando de los hermanos de Berea, de los bereanos. Dice que escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que eran estudiosos de las Escrituras. No solamente se conformaban con leer y oír lo que otro decía, sino que siempre lo comprobaban con las Escrituras, escudriñando cada día, dice, las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y noten, así que creyeron muchos de ellos. ¿Cómo lo creyeron? Estudiando las Escrituras, porque en las Escrituras está la verdad. En este contexto eran las Escrituras del Antiguo Testamento que existían. Y dice, y mujeres y griegos de distinción y no pocos hombres. Dice que hubo una conversión porque estas personas creyeron en el Evangelio porque estudiaban, escudriñaban las Escrituras. Esto vamos a hacer en esta ocasión, escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras, ya que el objetivo de este canal es que ustedes, hermanos y amigos, conozcan a profundidad las Escrituras, ya que hay muchas personas que son lectores superficiales de la Biblia, pero aquí no hacemos eso, aquí nos gusta profundizar en las Escrituras. Y como dijimos en la introducción de este tema, el objetivo de esta presentación es aclarar un pequeño error que existe en la lección de escuela sabática, la lección número 12, que se llama la cosmovisión bíblica, del martes 13 de noviembre del 2022. El tema del día martes dice la mente de Cristo. Tiene un párrafo que me llamó la atención y que en esta ocasión necesitamos aclararlo y profundizar en ello. Voy a leer lo que dice el párrafo del día martes 13 de noviembre en el tema la mente de Cristo. Quiero que lean conmigo el párrafo y dice así. El Señor había prometido que bajo el nuevo pacto, estoy leyendo para que leamos el contexto de la parte que vamos a analizar a profundidad. El Señor había prometido que bajo el nuevo pacto Él pondría su ley en la mente del pueblo y la escribiría en su corazón. Y cita el escritor Jeremías 31, versículo 31 al 33. Comparar con Hebreos 8 al 16. No es extrañar entonces que en el Sermón del Monte Cristo haya ampliado y profundizado
profundizado el significado de los mandamientos de Dios al nivel de los pensamientos y las intenciones. Y cita Mateo 5, 17 al 48. Por ende, podemos obtener la victoria sobre la tentación solo por la gracia transformadora de Dios. Y en el nivel de pensamientos e intenciones debemos reclamar esa promesa para poder detener los pensamientos pecaminosos. Este párrafo, hermanos, es correcto lo que el escritor dice. Cristo en Nuevo Pacto escribe las leyes, su ley en nuestra mente y en nuestro corazón del pueblo de Dios, para que nosotros de esa manera podamos nosotros someternos a la gracia transformadora de Dios y podamos resistir los malos pensamientos y las tentaciones. Esto es correcto, hermanos, porque el pecado inicia en la mente. Ser tentado, hermanos, no es pecado. El pecado está en ceder a la tentación. Hasta aquí estamos de acuerdo. Ahora noten el siguiente párrafo, que es el que vamos a analizar. En este párrafo hay algo que vale la pena analizarlo y dice así: no obstante, por más que seamos fieles en esta vida, nunca alcanzaremos la impecabilidad total. Esto es peligroso, vamos a analizar esta frase. Pero dice, si estamos en Cristo, su justicia nos reviste completamente, aunque todavía no somos perfectos, ya se nos ha considerado perfectos en Él. Y cita Filipenses capítulo 2 y versículo 15, donde dice Pablo que prosigo al blanco, aún no soy perfecto, pero nosotros los perfectos. El apóstol Pablo presenta ahí la justificación por la fe, la justicia imputada de Cristo. Y después el escritor de la lección cita una porción de Elena de White que está en Manuscritos Liberados, tomo 1, página 406, dice la frase de Elena de White: cuando estamos unidos en Cristo, tenemos la mente de Cristo. La pureza y el amor brilla en el carácter. Noten que está hablando del carácter. La pureza y el amor brilla en el carácter. La humildad y la verdad rigen la vida. La misma expresión del rostro es cambiada. Cristo, que habita en el alma, ejerce un poder transformador y el aspecto externo da testimonio de paz y de gozo que reina en el interior. O sea que la santificación emana de adentro hacia afuera, se expresa en el exterior cuando sale esa santidad del interior. Eso quiere decir, en pocas palabras, Elena de White. Pero ¿cuál es la porción o la palabra que queremos analizar que se presta a confusión? Dice el escritor aquí, no obstante, por más que seamos fieles en esta vida, nunca alcanzaremos la impecabilidad total. Si notan, el mensaje que está transmitiendo esta frase es que es imposible obtener la perfección de carácter hasta que Cristo venga y seamos transformados. Esta frase lleva un error y un engaño sutil, porque está dando a entender de que es imposible que nosotros en esta tierra alcancemos la perfección de carácter, o sea, que en otras palabras estaremos con defectos de carácter y pecado hasta que Cristo venga. Esta enseñanza vamos a ver que carece de fundamento bíblico. Esta enseñanza es evangélica, que dice que nunca alcanzaremos la impecabilidad total. Esta enseñanza, hermanos, deriva de la enseñanza del pecado original, que enseña de que el pecado es un estado y una condición y que nacemos pecadores y por lo tanto es imposible dejar de pecar. Estaremos con defectos de carácter y con pecado hasta que Cristo venga. El creador de esta doctrina se llama San Agustín de Hipona. Después la adoptó el calvinismo. La Iglesia Católica sostiene de que por nacer en este mundo ya nos constituimos en pecadores, por lo tanto hay que bautizar a los bebés para quitarles esa mácula. Esta enseñanza también la sostiene algunas raíces del calvinismo. Pero vamos a ver de que esto es erróneo.
esta enseñanza lleva un engaño sutil que carece de fundamento bíblico. Lo que me llamó la atención cuando leí esta porción, inmediatamente me sorprendió cuando lo leí. Inmediatamente me puse a pensar, ¿cómo es posible que el doctor Alberto Ting esté diciendo esto? El pastor Alberto Ting es uno de los mejores pastores de la iglesia adventista. Es de la misma línea del pastor Esteban Bor y del pastor Dennis Priver, porque el autor de esta lección es el pastor Alberto Ting, uno de los mejores teólogos. Me llené de impacto. ¿Cómo es posible que el pastor Alberto Ting esté diciendo en este párrafo que es imposible alcanzar la impecabilidad total? Esta es teología netamente católica y evangélica del pecado original. Ahora, inmediatamente, hermanos, mi cabeza empezó a trabajar, porque recordemos, hermanos, que hay que ser como los bereanos. Todos tenemos esa capacidad de estudiar las Escrituras a profundidad, guiados por el poder del Espíritu Santo. Inmediatamente mi cabeza empezó a trabajar y empecé a pensar. Siempre soy cauteloso, me gusta investigar, y eso quiero que ustedes sean también, hermanos y amigos que escuchen estas presentaciones. No estoy diciendo que me crean todo lo que yo digo. Ustedes deben de aplicar este filtro a cualquier predicador, incluyéndome a mí. No importa qué tan alto sea su nivel de categoría o de intelecto académico. Tienen que probar los espíritus, tienen que ser como los bereanos, que no se conformaban con lo que decía Pablo. Tenían que ir a las escrituras del Antiguo Testamento para ver si lo que decía Pablo era en realidadmente así. Hermanos, me puse a investigar sobre esto y la sorpresa que me llevé fue interesante. Noté que los que tradujeron al español este párrafo de la lección de escuela sabática cometieron un gran error de traducción. En el inglés no dice esta blasfemia, que es imposible alcanzar la impecabilidad total. Inmediatamente, hermanos, me puse a investigar qué pasaba aquí y la sorpresa que me llevé fue interesante. Descubrí que este párrafo de esta lección acá que estamos analizando está mal traducida. En el inglés no dice así. No dice que nunca alcanzaremos la impecabilidad. Noten cómo dice en inglés este párrafo. Noten, lo voy a leer textualmente porque lo traduje con una aplicación que es muy fidedigna para traducir del inglés al español. Dice así: si ustedes tienen esa duda, busquen la lección de escuela sabática en inglés y traduzcan este párrafo y noten cómo dice el párrafo. Y tuve que preguntarles a otros hermanos que conocen el inglés para estar seguro que lo que iba a predicar en este púlpito en esta ocasión era verídico. Dice así en inglés: siempre tendremos naturaleza pecaminosa hasta que Jesús venga. Esta es la correcta traducción. Estas sí son las palabras correctas del pastor Alberto R. Ting. Siempre tendremos naturaleza pecaminosa hasta que Jesús venga. No dice, nunca alcanzaremos la impecabilidad total. La impecabilidad total que nunca se puede alcanzar es teología católica y calvinista. El pastor Alberto R. Ting está diciendo, siempre tendremos naturaleza pecaminosa hasta que Jesús venga, pero si estamos en Cristo, estamos completamente cubiertos por su justicia, aunque todavía no somos perfectos, y cita lo que dice Pablo, ya somos considerados perfectos en Cristo, y cita Filipenses 3, versículo 12 al 15. Esta es la correcta traducción, que siempre tendremos naturaleza pecaminosa hasta que Cristo venga. Por eso es que es erróneo decir que por más que seamos fieles en esta vida, nunca alcanzaremos la impecabilidad total. Es erróneo los que tradujeron la lección de escuela sabática. Y quiero hacer un llamado, hermanos, a los que traducen la lección al español. Sean cautelosos, traten de traducir las cosas y los párrafos correctamente.
Tengan cuidado con estar añadiendo palabras que en el inglés el autor no quiso decir. El pastor está diciendo claramente en inglés, siempre tendremos naturaleza pecaminosa hasta que Jesús venga. Ahora, vamos a analizar si es correcto lo que el pastor Erratín está diciendo en el inglés. El error está en la traducción, por eso es que vale la pena explicar este párrafo para que los hermanos cuando expliquen esta lección el sábado, en el repaso de la lección, puedan explicar a la hermandad la correcta traducción y lo que significa lo que el pastor está diciendo en esta lección, que tiene sentido. Y repito, el pastor Alberto Erratín está diciendo lo correcto, pero en el inglés. El error está en el párrafo que fue mal traducido por los traductores que tradujeron la lección al español. Ahora, basándonos en eso, vamos a ver qué es lo que vamos a tener hasta que Cristo venga y qué es lo que no vamos a tener hasta que Cristo venga. Repito, en este estudio que vamos a tener a continuación, voy a explicar bíblicamente qué es lo que tendremos hasta la venida de Cristo, que es lo que dice el pastor, la naturaleza pecaminosa, la tendremos. Y vamos a ver qué es lo que no vamos a tener hasta que Cristo venga. Para entender esto, es importante saber lo siguiente. Quiero que se concentren, hermanos, y tomen su Biblia. Hermano, es incorrecto que usted escuche los temas haciendo algo en su casa. Quiero que se concentren porque estos no son sermones, estas son clases teológicas. Por lo tanto, siéntese en una silla, siéntese en el sofá con su familia y pongan oído y tomen su Biblia para que nosotros podamos estudiar con la ayuda del Espíritu Santo. Para entender esto, es importante hacer la diferencia entre lo que es el pecado y lo que es la naturaleza pecaminosa, que es a la que se refiere el pastor en el inglés en la lección. Hay que saber hacer la diferencia entre lo que es naturaleza pecaminosa y pecado. La naturaleza pecaminosa sí la tendremos hasta que Cristo venga y seamos transformados. Pero vamos a ver de que lo que no vamos a tener hasta que Cristo venga será el pecado, que lo tendremos que haber vencido antes, mucho antes que se cierre la puerta de la gracia. Vamos a ver de que naturaleza pecaminosa es una cosa, la tendremos hasta que Cristo venga por segunda vez. Lo que no tendremos, y lo estoy repitiendo para que quede claro, lo que no vamos a tener será el pecado. Son dos cosas diferentes. Si usted sabe hacer la diferencia entre lo que es el pecado y lo que es la naturaleza pecaminosa, sabrá entender lo que viene a continuación. ¿Qué es entonces de la naturaleza pecaminosa que el pastor habla en este párrafo? La naturaleza pecaminosa es algo que heredamos cuando nacemos y entramos a este mundo. Esa naturaleza pecaminosa le podemos llamar tendencia al mal, una inclinación al mal que heredamos de Adán y Eva. O sea que de Adán y Eva heredamos la muerte física, la muerte primera, y también heredamos esta tendencia o esta inclinación al mal. Se le llama naturaleza pecaminosa como el pastor le llama en inglés, o tendencia al mal. Pero por tener esta naturaleza pecaminosa o por nacer con ella o por nacer en este mundo, nadie peca, ni nadie nace pecador, ni tampoco nadie se condena por nacer en este mundo. Solamente es la tendencia, la inclinación al mal que heredamos de Adán y Eva. Eso es naturaleza humana pecaminosa, una tendencia al mal que heredamos de Adán y Eva. Pero que esa naturaleza pecaminosa no es pecado tenerla a menos que la ejerzamos. Ya vamos a ver de que cuando se ejerce, eso es lo que es el pecado. Vamos a estudiar, que estamos analizando lo que es naturaleza pecaminosa y lo que es el pecado. La naturaleza pecaminosa es la tendencia al mal, donde habla la Biblia de que tenemos o heredamos una tendencia al mal. Por ejemplo, el Salmo 51:5, un salmo que se usa para enseñar de que los bebés nacen pecadores. Este salmo es
ha sido sacado de contexto por la teología que sostiene el pecado original. El Salmo 51 expresa el arrepentimiento de David después de haber cometido adulterio con la mujer de Urías Eteo y después asesina a su mejor soldado. Este salmo presenta el arrepentimiento de David y dice el Salmo 51:5: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Este salmo no está hablando de pecado original ni que nacemos pecadores, sino que el énfasis de David es presentar su tendencia al mal que heredó, lógicamente, de su madre, Betsabé. El Salmo 51 expresa cómo David, por dejarse dominar por la tendencia al mal y alimentar la tendencia al mal en codiciar a Betsabé, cometió infracción de la ley, que es el pecado. No cometerás adulterio. Dice David: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El énfasis es la tendencia al mal. Otro salmo que habla de que nosotros heredamos una tendencia al mal desde la matriz o desde nuestros padres cuando somos concebidos. Dice el Salmo 58:3, dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Este salmo no se debe entender de una forma literal, que un bebé desde que nace viene mintiendo. Es ilógico eso, porque un bebé no tiene conocimiento entre el bien y el mal para poder mentir o para dar un engaño. La expresión de David aquí en este salmo es presentar también la tendencia al mal que heredamos desde el vientre, desde que somos concebidos. La Biblia de Jerusalén dice en el Salmo 58:3, dice: torcidos están desde el seno los impíos, extraviados desde el vientre los que dicen mentiras. Ningún bebé nace mintiendo desde que nace. Lo que presenta aquí David en este salmo es presentar que heredamos una tendencia al mal. Esto lo corrobora también el comentario bíblico adventista. Dice el comentario bíblico adventista, hablando del Salmo 51:5 y del Salmo 58:13, dice que se trata de heredar una tendencia al mal. No que nacemos pecando ni que nacemos pecadores, como lo interpreta el protestantismo y el catolicismo. Pregúntale a un católico y a un protestante: ¿es cierto que nacemos pecadores? Sí. ¿Cuál es la base? Le citan el Salmo 51:5: en pecado me concibió mi madre. Pero lee el contexto, presenta que David heredó la tendencia al mal de su madre, y por dejarse dominar y alimentar la carne, los deseos de la carne, cometió adulterio. Y en el Salmo 51, David ahora se está arrepintiendo. Repito, lo que heredamos de Adán y Eva es la muerte física y la tendencia al mal. Ahora, tener la tendencia al mal no es pecado, a menos que se ejerza en malos pensamientos y acciones, lo que la Biblia le llama los deseos de la carne. El pecado está en ceder a los deseos de la carne, no está en tener la carne. Es tan cierto que el problema está dentro del ser humano, pero no está en sí por tenerla, sino en ejercer los deseos de la carne. Porque vamos a ver a continuación de que el pecado no está en sí en la carne, sino en los deseos de la carne que inician en la mente. El pecado radica en la mente. Todo el problema que tiene que ver con el pecado de la creación del ser humano tiene que ver con lo que piensa y con lo que hace. El pecado inicia en la mente y tarde o temprano se manifiesta en acciones e intenciones. ¿Dónde dice eso? Noten cómo dice Pablo en Romanos 13:14: si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Noten, no hay que proveer, no hay que alimentar la carne, hay que sujetar la carne, hay que dominar la carne. Noten cómo dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo, Señor nuestro. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a su concupiscencia. Noten que el problema está en alimentar la carne, en las concupiscencias, que vamos a ver de que inician en la mente.
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia, las manos, los ojos, la boca, los oídos. Hay que presentarlos como instrumentos de justicia. Pero la pregunta es, ¿quién le manda la información a la mano para que actúe? ¿Quién le manda la información a la boca para que actúe? La mente. La mente es la ciudadela, es como la computadora que manda información a nuestros miembros. El problema del ser humano está en la mente, no en sí, en la carne. Pablo dice, no hay que proveer los deseos de la carne. Y dice Pablo también en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. Noten que el problema no está en la carne tenerla, sino el problema está en satisfacer los deseos de la carne. Hermanos, ¿están leyendo conmigo? Yo quiero que ustedes allí puedan responder. ¿Están leyendo conmigo la Biblia? No crean lo que yo digo, tienen que irse al texto bíblico. El problema no está en tener este cuerpo. El problema está en ceder a los deseos de este cuerpo. ¿Me doy a explicar? Por nacer en este mundo nadie se condena. Por nacer en este mundo nadie se hace pecador. Por nacer en este mundo Dios no lo culpa de pecador, porque la tendencia al mal no es pecado a menos que se ejerza. Todos hemos pecado en algún momento de la historia, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Por nacer nadie peca. Si así fuera, Cristo se hubiese hecho un pecador por nacer en este mundo. Nadie se hace pecador ni nadie se condena por nacer en este mundo, porque la tendencia al mal solamente es esa inclinación al mal que viene a alimentarse cuando cedemos a los deseos de la carne, la concupiscencia que se origina ¿dónde? En la mente. Aquí dice Pablo, no satisfazcáis los deseos de la carne. Ahora, esta naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán y Eva, nosotros por nosotros mismos, no hay poder en nosotros para poder vencer esos deseos de la carne, esa inclinación a los deseos de la carne. Nosotros no tenemos poder en nosotros mismos porque tenemos un cuerpo pecaminoso debilitado. No hay poder en nosotros, así que Dios tiene que darnos otro poder para que ese poder pueda tener en jaque, sujeta a la naturaleza pecaminosa para que no se levante en deseos de la carne. ¿Me doy a explicar? El apóstol Pablo es claro, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. No hay que alimentar los deseos de la carne. Pablo está siendo explícito que el problema está en alimentar los deseos de la carne, dejarnos dominar por los deseos de la carne. Entonces, como nosotros no tenemos poder en sí mismo, es por eso que nosotros debemos de nacer de nuevo. Cristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, 1 al 5, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque solamente cuando nacemos de nuevo y creemos en Cristo por la fe, nosotros se nos es suministrada la naturaleza divina y somos partícipes de la misma naturaleza que tenía Cristo en esta tierra. Cristo tenía nuestra naturaleza, pero también tenía la naturaleza divina, que eso lo fortalecía para poder vencer toda la tentación del enemigo. En Cristo Jesús también nosotros se nos añade otra nueva naturaleza, y es la naturaleza espiritual que nos da poder para poder nosotros no satisfacer los deseos de la carne. Y Pablo es claro, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. El apóstol Pedro en su segunda carta, 2 Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. Noten que ahora somos partícipes de la naturaleza divina. O sea que en Cristo ahora tenemos dos naturalezas. La pecaminosa, que quiere que la alimentemos con los deseos de la carne, y ahora tenemos también la naturaleza divina. Tenemos dos naturalezas que siguen luchando internamente. Y dice Pedro, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina.
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, malos deseos. Ahora, esta naturaleza pecaminosa, la que heredamos de Adán y Eva, no es trabajo de nosotros cambiarla, no podemos cambiarla. Y el pastor está diciendo lo correcto, dice que la tendremos hasta que Cristo venga, porque será allí donde seremos transformados y se nos dará una naturaleza santa, como la de Adán antes de su caída. O sea que esta naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva, la tendremos hasta que Cristo venga por segunda vez y seamos transformados. El trabajo de cambiarnos, esta naturaleza pecaminosa, es trabajo de Cristo. No la podemos cambiar. Noten cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Pablo está hablando de la segunda venida. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Esta palabra transformado significa que esta naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva va a ser transformada a una naturaleza santa como la de Adán antes de su caída. ¿Me doy a explicar, hermanos? ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida la muerte en victoria. ¿Notaron, hermanos? Esto es la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. Un cuerpo débil, con inclinación al mal. Y solamente en Cristo lo podemos tener vencido, moribundo, hasta el final, para que seamos transformados, dice Pablo. Claramente, eso es naturaleza pecaminosa, una tendencia al mal, una inclinación al mal, que eso no es pecado, a menos que se ejerza en concupiscencias y en acciones. Ahora, ¿qué es el pecado entonces? Si heredar la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, eso no es pecado, entonces, ¿cuál es el pecado? La Biblia tiene la respuesta. 1 Juan 3:4 nos dice que lo que es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, hermanos. Es diabólico y satánico llamar a un niño, a un bebé pecador. Ellos no tienen conciencia de lo que es pecado. Aunque tengan la inclinación al mal, pero aún no tienen conocimiento del bien y el mal. Si un niño se pierde o se salva, eso es algo que está en la sola potestad de Dios y es un misterio. No nos metamos en eso. Si Dios condena a un niño o lo pierde o lo salva, eso es un misterio. Pero no le podemos llamar a un niño pecador, porque el pecado es infracción de la ley. Dice Juan que el pecado es infracción de la ley. Todo el que comete pecado infringe también la ley. Noten lo que dice también Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque el pecado en el griego es armatía, errar al blanco, y anomía, no conformidad con la ley. ¿Cómo podemos decirle a un bebé pecador? Los bebés no necesitan bautizarse. Ellos no son pecadores, no pueden arrepentirse, no tienen conciencia de pecado. Es una doctrina netamente católica que se creó por una mala interpretación de los textos, como dijimos en el Salmo 51:5 y el Salmo 58:3. El énfasis es la inclinación al mal, pero el pecado es infracción de la ley. ¿Cómo se crea el pecado? ¿Cómo inicia el pecado? La Biblia tiene la respuesta. Noten cómo dice Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Noten cómo se crea el pecado. Dijimos al principio, pecado no es nacer, pecado no es tener esta inclinación al mal o esta naturaleza pecaminosa. El pecado se crea en la mente y sale hacia el exterior en acciones o intenciones. El pecado afecta a nuestro carácter. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Ser tentado, hermanos, no es pecado.
El pecado está en ceder a la tentación. Cristo fue tentado, pero no pecó. Porque el pecado no está en la tentación, sino en la elección. Porque el pecado es una elección. Cuando alguno es tentado, aquí no está hablando Santiago de los bebés. Un bebé no puede ser tentado porque no tiene conocimiento del bien y el mal. Un hermano me dijo, entonces ¿por qué los niños lloran? Es porque los niños son egoístas. Hermanos, tengamos cuidado con andar usando argumentos falsos para defender una herejía y una blasfemia. Los niños no lloran porque sean egoístas. Los niños lloran porque ese es un instinto. El hambre, querer comer es un instinto. No es porque sepan ellos que van a comer racionalmente. El que un niño llore es una necesidad fisiológica y por instinto llora, no es porque el niño sea egoísta. El egoísmo solamente se aplica a seres humanos que tienen uso de razón porque el pecado inicia en la mente. Y noten cómo dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, mal deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia inicia en la mente, después que ha concebido da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. El pecado, hermanos, inicia en la mente. Toda maldad que existe en el universo, porque el pecado inició con Satanás, y toda maldad que existe en esta tierra tiene que ver con algo que inicia en la mente del ser humano. Las guerras, ¿dónde inician? En la mente. El odio en la mente. Los hurtos en la mente. Las fornicaciones en la mente. Las lascivias en la mente. Los falsos testimonios en la mente. Hablar mal de tu prójimo en la mente. El egoísmo, la envidia, la avaricia en la mente. Todo pecado inicia en la mente. Y la concupiscencia se origina aquí en la mente. Noten cómo dice Mateo 15 y 19, dice, porque del corazón, sinónimo de mente, en el griego es sinónimo de mente, pueden buscar el diccionario Strong, sinónimo de mente, porque del corazón salen los malos pensamientos, interesante, malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación de los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. O sea, antes de que el pecado se ejecute en acción exteriormente, se quebranta la ley en la mente virtualmente, porque el pecado inicia en la mente. Noten cómo dijo Cristo en Mateo 5, 28 al 29, hablando del adulterio. Dice así, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, noten la codicia donde inicia, en la mente, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que el pecado no inició cuando se acostaron en la cama a tener relaciones ilegales. El pecado inicia cuando se codicia y cuando se piensa. Hay hermanos que tienen falta de conocimiento que dicen de que por ver y oír pecamos. Este es erróneo y satánico. Por ver y oír nadie peca a menos que se codicie. Me doy a explicar, hermanos. Por ver con los ojos no se peca a menos que el pecado entre por los ojos y ejerza codicia. Cristo está diciendo claramente, si alguno mira a una mujer, ¿pero para qué? Para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. En el griego es en el Gehenna de fuego. Hermanos, aquí Cristo está usando un hipérbole. ¿Cómo es posible que Cristo esté diciendo que nos saquemos un ojo o que nos cortemos un brazo? Hay que saber entender este hipérbole o el significado de las palabras. Les voy a explicar, hermanos, qué quiere decir Cristo aquí. Porque el tema de Cristo es codiciar, la codicia. Recuerdo, hermanos, que antes cuando yo viajaba para la capital, en buses, siempre recuerdo que yo me iba por Zacatecoluca, porque hay dos formas de irse para la capital, está por San Vicente y por Zacatecoluca. Yo vivo entre Zacatecoluca y San Vicente. Pero recuerdo que cuando yo iba por Zacatecoluca a la capital, siempre en la parada de buses encontraba a un señor, yo creo que ya murió porque ya tengo tiempo de no verlo. El señor era amputado de los dos brazos y resulta que en cada brazo tenía una prótesis y al final de la prótesis tenía tipo como dos tenazas o dos ganchos. ¿Entienden qué significa la palabra ganchos?
y en las dos tijeras o ganchos allí había metido o incrustado una paleta de madera, y en la paleta de madera tenía un orificio, la paleta al final, donde allí metía un cigarro para fumar. Y siempre me llamaba la atención, ¿cómo es posible que este señor no tiene los dos brazos y siempre fuma? La pregunta es, hermanos, ¿dónde estaba el problema de esta persona? ¿En los brazos o en la mente? No era en los brazos, porque los brazos no los tenía. El problema era en la mente. Cuando alguien usa las manos, como Cristo está hablando aquí, es porque la mente le mandó información. Cuando alguien quiere usar su mano en una forma inadecuada, la información se la mandó la mente. Cuando alguien quiere robar con sus manos, la información se la mandó la mente. Cuando alguien quiere usar su lengua para dañar a su prójimo, la información se la mandó la mente. O sea, Cristo cuando usa esta hipérbole, sácate un ojo o córtate una mano, lo que está diciendo es, corta el pecado en la mente, y se está usando esta hipérbole. Porque todos los pecados, hermanos, inician en la mente. Toda transgresión de la ley inicia en la mente. La codicia inicia en la mente. La codicia es la madre de todos los pecados. Noten como dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Porque todo pecado inicia con la codicia, con la mente, hermanos. Recuerden que el pecado inicia en la mente, no por nacer en este mundo, no por heredar naturaleza pecaminosa. Eso no es pecado. El pecado está en transgresión de la ley. El pecado, según la Biblia, es una elección. Cada quien decide pecar o no. ¿Y lo decide a dónde? En la mente. Noten cómo dice Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecare, esa morirá. Está hablando de la segunda muerte. Busquen el comentario bíblico adventista, está hablando morir eternamente. Porque por la muerte física que afrontamos tanto justos como impíos, nadie se condena por esa muerte primera. Es el fruto del pecado, como consecuencia del pecado, la muerte física que todos debemos de afrontar tarde o temprano. Cristo murió también, no por eso significa que se hizo pecador. La muerte física que la heredamos de Adán y Eva, eso no es pecado, solamente es la consecuencia o el fruto del pecado. Pero de la muerte que sí es una elección, es la muerte eterna, la muerte segunda, y esa la podemos nosotros elegir. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Este versículo desmantela desde la raíz la teología del pecado original, que nosotros pagamos la culpa de Adán y Eva, o que le damos la culpa de Adán y Eva. El pecado no se hereda, el pecado es una elección. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Noten cómo dice Elena de White, hablando sobre este texto. Patriarcas y Profetas, página 395, párrafo 2, dice, ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado, por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, o sea, sobre nuestra vida. La transgresión siempre es un acto nuestro. Nosotros decidimos pecar. El diablo nos pone la tentación. De nosotros decidimos aceptarla o no. Y sigue diciendo, siempre la transgresión será un acto nuestro. El pecado es una elección, una decisión que se decide en la mente. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a pecar. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por severo o inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder ser vencedores. El pecado no es una condición, sino una elección. Nosotros decidimos pecar o no. La pregunta ¿es tan cierto que nosotros estaremos pecando hasta que Cristo venga? Negativo, eso es diabólico, es teología católica y calvinista. La Biblia dice que antes de que Cristo venga por segunda vez,
Y antes de que cierre la puerta de la gracia, la iglesia, el pueblo de Dios, estará perfecto en carácter y habrá vencido el pecado y revelará plenamente la imagen de Cristo. Antes de que cierre la puerta de la gracia, nadie estará con defectos de carácter hasta que Cristo venga. Nadie estará pecando hasta que Cristo venga. Nadie estará metiendo pecados al santuario, porque Cristo habrá salido del santuario y el pueblo de Dios estará sin intercesor. El diablo quiere que nosotros creamos de que estaremos con defectos de carácter hasta que Cristo venga, porque el diablo quiere que nos perdamos junto con él. Pero según la Biblia, el pueblo de Dios, antes de que cierre la puerta de la gracia, habrá perfeccionado su carácter a imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Apocalipsis 20:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hermanos, nadie estará con defectos de carácter. Cristo no viene a perdonar a nadie. Cristo no viene a limpiar a nadie. Cristo lo que viene es a transformar nuestra naturaleza pecaminosa a naturaleza santa. Pero nuestro carácter ya habrá sido perfeccionado y el pueblo de Dios habrá vencido por la sangre del Cordero. Nadie estará con defectos de carácter. Nadie estará pecando. Esa victoria se habrá obtenido mucho antes de que se cierre la puerta de la gracia. Porque en Cristo hay poder para vencer. ¿Se puede vencer el pecado? Sí. ¿Se puede vivir sin pecar en esta tierra? La Biblia dice que sí. Noten cómo dice Judas 1:24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Interesante. La Biblia dice que en Cristo hay victoria para vencer. Y Cristo es nuestro máximo ejemplo de victoria sobre el pecado. Ahora vamos a leer algunas citas que se usan para sostener de que es imposible dejar de pecar y que es imposible vencer el pecado. Porque creen de que el pecado es una condición y un estado. Más que todo, esta cita la usa la teología del pecado original. Y quiero decirles, hermanos, que aún dentro de la iglesia hay teólogos y eruditos que están enseñando teología del pecado original. Noten esta cita, Romanos 7, versículo 14 al 21. Dice así Pablo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dicen ellos, ¿ve? Es imposible vencer el pecado. Aún Pablo luchaba con el pecado. Aquí vemos: de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hermanos, estas citas son usadas para sostener de que es imposible vencer el pecado. Y quiero decirles, hermanos, que el capítulo 7 del libro de Romanos se ha sacado de contexto para sostener esta enseñanza del pecado original, que el pecado es un estado y una condición. Cuando nosotros leemos el contexto de Romanos capítulo 7, en Romanos capítulo 7 estamos viendo a Pablo reflejado como un hombre que aún no ha sido convertido y que aún no ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. O sea que en Romanos 7 estamos viendo a un hombre que aún sigue en la carne, que aún sigue viviendo en la carne, que aún no ha sido convertido por la gracia de Cristo. Pablo presenta aquí su experiencia antes de su conversión en Romanos capítulo 7. Es bien importante que tengamos el contexto, porque vamos a ver de que Pablo en otras partes de la Biblia presenta que ahora en su conversión, ahora sí tiene la victoria en Cristo sobre los deseos de esa carne que ahora presenta en Romanos capítulo 7. Repito, hermanos y amigos, y voy a grandes rasgos.
El tema de Romanos 7 es presentar a Pablo su experiencia antes de su conversión. Aquí vemos en Romanos 7 a un hombre que aún no se ha regenerado por el poder del Espíritu Santo. Tiene una lucha en la carne y dice que hace las cosas que la carne le dice que haga, aunque él no quiere hacerlas. Y es interesante que en otras partes de la Biblia el apóstol Pablo presenta que en Cristo sí hay victoria. Por ejemplo, en Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Noten, por eso es bien importante entender los contextos. Romanos 7, un hombre que podemos decir un hombre impío. En Romanos 7 vemos un hombre impío que no ha sido convertido. Pero ahora Pablo presenta que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pregunto, hermano, ¿se puede vencer el pecado con la ayuda de Dios? ¿Se puede ser impecables viviendo en este mundo? Sí, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Se puede obedecer la ley de Dios en este mundo de tinieblas y rebelión? Sí. Vemos ejemplos, vámonos atrás, porque tenemos nuestro mayor ejemplo que es Cristo, pero pongamos otro ejemplo: Enoc, Elías, que vencieron por la gracia de Cristo. Fueron hombres pecadores, pero fueron regenerados, fueron convertidos y vencieron. Tenemos a Enoc, tenemos a Daniel, tenemos a José. Por eso, hermanos, la teología del pecado original es una doctrina diabólica que ataca la justicia de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Noten como dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice el apóstol Pablo, hermano. El evangelio bíblico presenta de que en Cristo hay victoria y que mientras estemos en esta tierra vamos a tener esa naturaleza pecaminosa, la cual no es pecado, pero sí habremos vencido el pecado y revelaremos el carácter de Cristo antes de que Cristo venga por segunda vez. Cristo tendrá en esta tierra a un pueblo sin mancha y sin arruga, que habrá vencido por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Hermanos y amigos, espero que este estudio te haya servido y que puedas crecer en conocimiento, y que si tienes algunas dudas puedas comentar en los comentarios para hacer preguntas para que podamos responderlas. Dios te bendiga y que la honra haya sido para nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por este estudio, gracias por esta información. Bendice nuestro corazón y nuestra mente, que podamos vivir en armonía con este mensaje. Gracias por este conocimiento que le has dado a la Iglesia Adventista. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.